Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo trabajar con terminales y conectores de terminales en nuestros planos o dibujos. Los terminales son componentes eléctricos que se instalan en los extremos de los cables o conductores para facilitar su conexión con equipos o con otros terminales. Su uso le brinda seguridad a las instalaciones. En la imagen se muestran diferentes tipos de terminales de la marca 3M. Los terminales se diferencian por su sección y por el tipo de la punta. En esta imagen se muestran terminales de punta ojal y que van desde 0.25 milímetros cuadrados hasta 35 milímetros cuadrados en la marca Hellermann. Hay del tipo horquilla, de 0.25 milímetros cuadrados hasta 6 milímetros cuadrados, tipo puntera y muchos tipos más. Las secciones están normadas y las formas o colores en función de la oferta de los fabricantes. Los conectores son los que unen a los conductores. Estos están diseñados para alojar a los terminales y completar la conexión. En la figura se muestran conectores de 1.5 milímetros cuadrados a 6 milímetros cuadrados de la marca Scame. Estos también se fabrican hasta 35 milímetros cuadrados, tal como se muestra en esta imagen. En la siguiente imagen se muestra el detalle de un conector de este fabricante. Hay conectores de mucha más sección, pero que se usan para otros niveles de tensión o para conexiones especiales. Cuando se requieren varios conectores, estos se fabrican en tiras o regletas, pero para secciones pequeñas, tal como se muestra en la imagen de la marca Legrand. Varios de estos componentes se encuentran en la base de datos de AutoCAD Electrical y en este video aprenderemos a usarlo. Primero debemos insertar los terminales en el esquema eléctrico y luego insertarlos en el armario. Ese es el procedimiento adecuado o recomendable. Vamos a abrir el dibujo del esquema eléctrico y vamos a instalar terminales en los extremos de esta pequeña escalera. Así que pondremos en total 4 terminales. Vamos a la pestaña de esquemas y en el panel de insertar componentes seleccionamos el menú de iconos. Dentro abrimos el grupo de terminales y conectores. Aquí, como puede ver, tenemos terminales cuadrados, redondos, triangulares y otros. Podemos elegir terminales con número o terminales con número de conductor. Para nuestro caso, como no hemos numerado los cables por ser un circuito muy pequeño, vamos a seleccionar un terminal cuadrado con número de terminal. Lo seleccionamos haciendo clic y luego nos ubicamos en uno de los extremos del circuito. Una vez localizado el extremo, hacemos clic y se va a mostrar la ventana de edición del terminal. En la ventana de propiedades, en este pequeño cuadrado, la etiqueta aparece con signo de interrogación. Es decir, no tenemos un terminal definido. Así que vamos a buscar uno dentro de la base de datos de AutoCAD Electrical. Hacemos clic en el botón para buscar catálogo para acceder al buscador de catálogos. Por defecto están los terminales de Siemens. En la ventana de resultados nos vamos a desplazar a la izquierda para ver las descripciones. Recorremos la tabla y podemos ver que todos estos terminales son de 2.5 milímetros cuadrados y 4 milímetros cuadrados. Para nuestro caso, por ser un circuito muy pequeño, vamos a seleccionar de 2.5 milímetros cuadrados. Así que vamos a reducir la búsqueda. En la ventana de buscar vamos a agregar, en la parte final a esta descripción, la palabra size 2.5 para que se filtre solo los terminales de 2.5 milímetros cuadrados. Tenga en cuenta que esta descripción la he cogido yo de la descripción de los fabricantes, utilizando las mismas palabras para que el filtro sea más correcto. Luego nos vamos a la columna de misceláneos y buscando aquí podemos seleccionar uno de ellos. Vamos a elegir los de color azul. Hacemos clic en el terminal y luego clic en OK. El catálogo y nombre del fabricante se trasladarán a la ventana de edición y actualizarán los datos. Ahora vamos a darle clic en el botón que dice OK y repetir para poder ingresar los otros 3 terminales que me faltan para completar este circuito. Una ventana con un mensaje aparece. Nos dice que el símbolo seleccionado
no está asignado al número de catálogo seleccionado. Esto es algo que va a ocurrir de forma seguida, salvo que sea un catálogo que ya hayamos relacionado para otro plano o dibujo. Así que vamos a hacer clic para que lo asigne a este catálogo y listo. Ahora nos vamos al siguiente extremo del circuito y conectamos el otro terminal. La ventana de edición nuevamente aparece, pero con el terminal seleccionado. Volvemos a dar clic en OK y repetir. Y luego insertamos el tercero, repetimos el proceso y luego el cuarto terminal. Como aquí hemos terminado los 4 terminales, no vamos a insertar otro más. Hacemos clic en el botón que dice solo OK y la ventana se cerrará. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.